Hace exactamente un año salió la PlayStation 5 Slim, que realmente no sorprendió en nada. Básicamente, fue una simple sustitución de la versión Fat con el mismo hardware, algo inédito en generaciones anteriores. Pero un año después llegó la versión Pro, que sí sorprendió. Aunque no siempre de manera positiva, especialmente por su precio. Hoy he decidido compararlas cara a cara, analizando sus diferencias tanto en diseño como en especificaciones técnicas. Además, veremos si esta actualización realmente puede mejorar tu experiencia de juego. Aunque claro, la pregunta clave es ¿cuánto? Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar, que lo disfrutes. Vamos a empezar con lo más evidente, el diseño. La apariencia de una consola siempre genera debates, porque es lo primero que salta a la vista. Y aunque la PS5 Slim y la PS5 Pro parecen similares, sí que hay diferencias. Vamos a analizar todo paso a paso. Para empezar, ambas consolas mantienen ese estilo futurista que se ha convertido en la firma de la novena generación de PlayStation. Un diseño que en su momento fue comparado con un aire acondicionado, un humidificador y muchas otras cosas. Pero incluso ahora, después de 4 años, sigue siendo imposible no fijarse en la consola cuando entras en la habitación. Aun si al lado está una Xbox Series X, esta casi que se fusiona con el entorno en modo sigilo. Los diseñadores han mantenido la clásica combinación de colores blanco y negro, las líneas suaves del cuerpo y la característica iluminación en el centro. Sin embargo, en la versión Pro, a diferencia de la estándar, la luz se extiende hasta la parte inferior y brilla con más intensidad, lo que se nota incluso de día, pero sin llegar a molestar por la noche. Ambas consolas pueden colocarse en posición vertical u horizontal, pero aquí viene la ironía. Todo el internet habló de esto. A diferencia del modelo original, la Slim y la Pro no incluyen una base vertical. En su lugar traen dos pequeños soportes de plástico que solo sirven para colocarlas de lado. Primero, estéticamente, no queda bien, especialmente en la versión con disco, donde el lector parece una especie de hernia. Y segundo, en la Slim aún podría tener sentido, pero que en la Pro no incluyan la base es el colmo de la avaricia. Después de todo, en una consola que cuesta 800 €, el precio de la base es insignificante. Y sé que habrá quienes defiendan la decisión de Sony, siempre los hay, pero gracias a ellos, Sony seguirá haciendo lo mismo. Si lo de la base es molesto, lo del lector es peor, no viene incluido. La PS5 Pro es solo Digital Edition. Si quieres lector, cómpralo aparte. Y claro, con la demanda, su precio empezó a subir como el Bitcoin. Algo positivo. Las carcasas laterales de la Slim son compatibles, al menos las inferiores, lo suficiente para tapar el lector. En diseño, la Pro ha mejorado. Adiós a las carcasas brillantes y vuelven las aletas de ventilación junto a la estructura negra. Además, las 3 líneas centrales recuerdan a la PS4 Pro, con su diseño de 3 franjas. Ahora, hablemos del tamaño. Cuando salió la PS5 original, impactó por su tamaño gigante comparado con la generación anterior. Pero con el tiempo, nos acostumbramos y ya no parece tan grande. La Slim es visiblemente más pequeña, mientras que la Pro es un punto intermedio. Mantiene la altura de la original, pero en ancho y grosor es como la Slim. Otro cambio clave, aunque menos evidente, es el sistema de refrigeración. Ahora es más silencioso y, según Sony, más eficiente. Y aunque tanto la Slim como la original ya eran silenciosas, salvo el lector, que sonaba como si estuviera pariendo el disco, la Pro es prácticamente inaudible, incluso en escenas muy exigentes. En resumen, la PS5 Pro mantiene lo mejor del diseño original, pero es más funcional y refinada. Sigue teniendo ese estilo moderno, con mejoras que me gustaría ver en la Slim, como las aletas de ventilación centrales. Pero para gustos, colores. Así que cuéntenme en los comentarios qué diseño les gusta más. Antes de comparar el rendimiento en juegos, repasemos las especificaciones técnicas para entender qué magia hicieron los ingenieros de Sony. Empecemos por el procesador, que en ambas consolas es el mismo, AMD Ryzen Zen 2, con 8 núcleos y 16 hilos. La diferencia está en la frecuencia. En la PS5 original es de 3.5 GHz, mientras que en la Pro puede alcanzar 3.8. Y probablemente sea su límite, porque si Sony hubiera podido, seguro la habrían llevado a 4. Esto es un problema,
ya que los juegos que dependen mucho del procesador no mejorarán demasiado, y en el futuro serán cada vez más. Pero el cambio real está en la GPU. Antes del lanzamiento, los rumores hablaban de 33 teraflops, algo que sonaba demasiado bueno. Al final, la cifra real es de 16.7 teraflops, lo que sigue siendo casi un 50% más que la versión original. Y claro, de eso presume todo el mundo. Pero bueno, solo por si a alguien le interesa, aquí les dejo el dato del Xbox Series X, por si acaso. Ahora, en serio. La GPU de la Pro USA, la arquitectura RDNA3, más moderna que la RDNA2 de la Slim y la original. Además, cuenta con 60 unidades de cómputo, frente a las 36 de los modelos anteriores. Está claro que Sony apostó todo al videochip, y luego hablaré del por qué. En el resto, la Pro trae 2 TB de almacenamiento, supuestamente con mayor velocidad de lectura que la Slim, pero en la práctica, la diferencia es mínima, apenas unas pocas segundos, nada comparable al salto del noveno generación. También suma 2 GB extra de RAM para el sistema operativo. Algo que sí destaco es el Wi-Fi 7, que se siente más rápido descargando juegos que el Wi-Fi 6 de los modelos anteriores. Y en general, eso es todo. La PS5 Pro justifica su nombre, siendo el punto intermedio entre generaciones. Aquí mantuvieron el mismo procesador, pero añadieron la nueva tecnología de reescalado PSSR, ajustando la GPU para que pueda manejarla. Si dejamos de lado el almacenamiento ampliado, los 2 GB extra de RAM y algunos detalles menores, el video chip es el único cambio realmente importante. Es como cambiar la tarjeta gráfica en una PC sin tocar nada más. Pero en consolas, esto podría tener sentido. Así los desarrolladores se familiarizan con la nueva tecnología en los últimos años del noveno generación y llegan al lanzamiento de la PS6, ya listos para aprovecharla. Ahora bien, ¿de qué le sirve esto al usuario promedio? Esa es la gran pregunta. Así que veamos cómo impacta realmente en los juegos. Debo advertir que la mayoría de las pruebas se hicieron en juegos antiguos que, aunque recibieron parches, fueron diseñados para la versión base. Pero bueno, eso es problema de Sony, no mío. Si no quisieron lanzar la consola con nuevos títulos, es su decisión. En esta generación, en general, han tenido problemas con eso, pero es lo que hay. Empecemos con Marvel's Spider-Man 2, que ya elogié en mi review de la Pro. Aquí la diferencia es clara, mejor definición, trazado de rayos más visible y espectacular, sobre todo bajo la lluvia. Pero hasta ahí. Solo agregaron 2 nuevos modos, Fidelity Pro y Performance Pro, versiones mejoradas de los modos calidad y rendimiento de la PS5 estándar. Lo curioso es que el modo Fidelity, pensado para calidad, sigue bloqueado a 30 FPS, aunque se nota la mejora visual. Y como dijo el mismo Mark Cerny, la mayoría de los jugadores prefieren el modo rendimiento, que sigue a 60 FPS, pero ahora más estable. En escenas con mucha carga, los FPS no bajan tan a menudo, pero gráficamente la diferencia es casi inexistente. Si quitamos estas etiquetas, ni siquiera sabrán de qué consola es cada imagen. Detengan el video, pausen y escriban su opinión. Apuesto a que la mayoría no acertará. Y esto viene de un exclusivo de un estudio interno de Sony, que se esfuerza en optimizar sus juegos para su consola. Pero ¿qué pasará con los juegos de terceros? Es una pregunta interesante. Por ejemplo, casi desde el lanzamiento de la versión Pro, comenzaron a aparecer reportes de que la nueva consola arruina los gráficos en algunos juegos, como Silent Hill 2. En Reddit, incluso se creó un hilo lleno de quejas. También ocurrió con Star Wars Jedi Survival. Por suerte los arreglaron rápido con parches, pero esta situación es una señal preocupante. Confirma mi teoría. La versión Pro es más para que los desarrolladores aprendan a usar la nueva tecnología de escalado PSSR. Así, con el lanzamiento de la PlayStation 6, evitarán juegos llenos de errores, que serían un golpe de reputación enorme para Sony. Pero veamos otros juegos. El remake de Resident Evil 4 también recibió un parche para la versión Pro. Comparar juegos que no han sido actualizados ni tiene sentido, ya que casi todo es igual. Ahora bien, en Resident Evil, la diferencia está en que puedes jugar con Ray Tracing, manteniendo estables 60 cuadros por segundo. Además, en momentos donde la versión normal experimenta caídas de FPS de un par de cuadros, la Pro se mantiene estable.
Aunque, siendo honestos, jugando desde el sofá a varios metros de distancia, no noté una diferencia significativa. Tal vez sea porque el juego en sí es bastante oscuro, y distinguir detalles en medio de la penumbra no es tan sencillo. Por eso volvamos a un exclusivo, aunque ya esté disponible en PC, Horizon Forbidden West. Aquí se añadieron 2 modos adicionales con la etiqueta Pro, junto a los ya conocidos Fidelity y Performance. Hay que decir que este juego ya luce impresionante en la versión estándar, y en la Pro solo mejora un poco más. En el modo de rendimiento preferido, mantiene el bloqueo a 60 cuadros por segundo, mientras que en el modo de calidad se limita a 30 cuadros. Gracias al PSSR, la imagen se escala de 1800p a resolución 4K. ¿Es esto visible al ojo humano? Sí, si comparas las imágenes lado a lado, pero no es el resultado que esperas al pagar $400 extra por la consola. Tal vez, en el futuro, con nuevos lanzamientos, la diferencia será más notable, pero aquí la culpa recae en Sony por lanzar esta consola sin títulos exclusivos que la justifiquen. Tomemos otra comparación, esta vez de un juego de un estudio externo, Stellar Blade. Es uno de los pocos títulos donde la diferencia realmente se siente. En la versión estándar, el juego corre a 30 cuadros, mientras que en la Pro alcanza más de 50, aunque con cierta inestabilidad, pero sigue siendo mejor. Esto ocurre en el modo de calidad, ya que en el de rendimiento, ambas consolas mantienen estables 60 cuadros. El juego ya soporta 4K nativo, pero con el nuevo modo de escalado, las texturas se ven más detalladas. Claro, esto solo es visible en imágenes estáticas y con acercamientos, pero se nota. También se nota que el PSSR genera cierto ruido en los pequeños detalles debido a la generación de cuadros. Nvidia resolvió esto hace algunos años, pero aquí se trata de una tecnología nueva que aún necesita desarrollarse. Esto refuerza mi teoría de que todo esto es un ensayo para el próximo hardware. En general, no hay muchos juegos que muestren diferencias significativas entre ambas consolas. También hay mejoras en juegos de la generación pasada, aunque más como un bono. Algunos títulos realmente se benefician, como Bloodborne o Elden Ring, donde no solo la frecuencia de cuadros se vuelve más estable, sino que las texturas se ven un poco más nítidas. Sin embargo, el resto de los juegos, especialmente aquellos donde los desarrolladores han bloqueado los cuadros a 30, se juegan exactamente igual. En resumen, la versión Pro puede ofrecer una mejor calidad gráfica, pero hay un gran pero. Y no es ni el precio ni las diferencias menores en gráficos, sino la falta de juegos que aprovechen el potencial de la PS5 Pro. Aún me pregunto por qué Sony eligió este año para lanzar su nueva consola, cuando casi no han salido juegos, salvo Astro Bot, que ya corre excelente en la versión estándar, y Final Fantasy VII. Literalmente, no hay casi nada para comparar entre ambas consolas. Supongo que con el tiempo, y especialmente con la llegada de nuevos títulos, las diferencias serán más evidentes. Tengo muchas ganas de ver cómo será GTA 6, no solo en esta generación, sino comparando varias generaciones de consolas. Ahí es donde veremos el verdadero potencial de la Pro. Para entonces, los precios quizá bajen. Ya comenzaron las ofertas navideñas y se puede conseguir más barata. Además, en un año, los precios en el mercado de segunda mano deberían estabilizarse. En resumen, personalmente aún no le encuentro mucho sentido. La consola es claramente más potente y ofrece una experiencia más fluida, pero no convierte los 60 cuadros en el nuevo estándar, obligándote a jugar a 30 con ajustes máximos. Además, el 4K sigue siendo el mismo nativo. Básicamente, es como actualizar una tarjeta gráfica dentro de la misma generación. Si tienes dinero y buscas la mejor calidad de imagen, entonces sí, ve por la Pro. Pero ahí surge la duda. ¿No sería mejor invertir un poco más y armar un buen PC? Para el resto de los jugadores, las versiones Slim o estándar serán más que suficientes para el resto de esta generación. La PS5 Pro parece más un campo de pruebas para que los desarrolladores se familiaricen con la tecnología PSSR. Así, en el lanzamiento de la PlayStation 6 se evitarán los problemas que surgen ahora, donde esta tecnología incluso empeora algunos juegos, obligando a sacar parches adicionales. ¿Quieres ser un tester por $800? ¿O mejor comprar un buen televisor 4K para tu PS5 estándar? Eso ya depende de cada uno.